Bueno, la idea de la charla de hoy es hablar un poco con un pantallazo, algunas nociones básicas de las redes sociales y de qué tipo de usos se le pueden dar, teniendo en cuenta que estamos atravesando un contexto bastante interesante relacionado a lo que es digamos, las relaciones entre el paciente y el profesional, y también obviamente cómo la sociedad está mutando hacia estas formas de contacto mucho más digitalizadas y que tienen que ver con la transmisión de información. Entonces, darles como algunas nociones para que si en algún momento ustedes consideran o entienden que existe la posibilidad de poder, digamos, empezar a integrar la profesión a estos medios, lo puedan hacer con una base de conocimientos que les permita, por así decirlo, desenvolverse sin tanto dolor de cabeza. Bueno, para empezar, vamos a armar, digamos, acá es un punteo sobre lo que se va a tratar. La idea es hablar un poco de las redes sociales y acá yo les armé una curaduría sobre qué tipo de redes sociales ustedes hoy pueden encontrar provechosas para la profesión, para lo que ustedes quieren comunicar y la forma de acercarse ya sea a los usuarios como a los pacientes. Obviamente que vamos a hablar de lo que es la medicina dentro del contexto de social media y cómo se va adaptando la profesión a lo que está ocurriendo hoy, eh, no solamente con el contexto de COVID, sino también con una cuestión más de comunicarse y acercarse a los pacientes más fuera de lo que es los límites o el espacio del consultorio, ¿no? Obviamente que está el tema del marketing, que si bien es algo que es relativo en cuanto a lo que es la comunicación de la profesión, pero está siempre presente, se puede considerar como una pata importante cuando ustedes estén buscando la posibilidad de ampliarse. Entonces también lo vamos a citar y después obviamente hablar digamos, tocar algunas herramientas que están por fuera de las redes sociales que también hoy pueden ser un buen complemento para la comunicación que ustedes quieran encarar. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de nociones básicas de las redes sociales. Y acá yo lo que hice es hacerles una división. eh, Está orientado a qué es lo que pueden ustedes encontrar hoy dentro del mercado y los ecosistemas digitales en cuanto al tipo de interacción que pueden tener con el usuario. Yo les armé dos grupos. El primer grupo, donde se podría decir que se prioriza lo que son las conversaciones entre usuarios, está integrado por Facebook, que bueno, creo que la mayoría ya lo conozca. Es una red social en donde la idea básicamente es que ustedes compartan con sus contactos desde comentarios hasta sensaciones, hasta la promoción, por así decirlo, de algún tipo de servicio o de producto, y que los usuarios al mismo tiempo les den un feedback a ustedes sobre esto que ustedes están compartiendo, y ahí se generan este tipo de conversaciones. Eh, Instagram, Twitter también tienen esta misma lógica. La idea es que el usuario o el publisher, digamos, publique el contenido y digamos, los receptores de ese contenido puedan darle al publisher algún tipo de evolución, ¿no? Generalmente este es el momento en donde se generan este tipo de conversaciones y en donde a veces un contenido pasa a ser relevante, ¿no? Por el nivel de ruido que se genera alrededor de este, ya sea entre los usuarios que llega el contenido o mismo por una cuestión que tiene que ver con la replicación de ese contenido por los mismos usuarios. Y después tienen otro grupo que está un poco más orientado a lo que es la lógica de las pantallas. Si ustedes piensan un poco más hacia lo que es los medios tradicionales como la televisión, se podría pensar que YouTube, TikTok y en algún punto también LinkedIn están centrados en una lógica de, bueno, ustedes pueden compartir un contenido, pueden generar un contenido en donde quizás en esta instancia, en la instancia de la publicación, ya no es tan importante el feedback del usuario, sino el alcance que puede tener, o sea, a cuántas personas pueden llegar.
Y después, en segundo término, sí, obviamente, las reacciones, obviamente que si son positivas siempre es mejor. Y en LinkedIn también gira un poco en torno a esa lógica. LinkedIn es una red social profesional. Acá ya se pierde un poco esta idea de la falta de formalidad, sino que acá es una red que está encuadrada como una red de contacto profesional. Entonces, todo lo que ustedes estén compartiendo no solamente va a estar o tiene que estar orientado a, a un cliente o a un posible paciente, sino también a colegas que van a ver su trabajo y que seguramente van a generar algún tipo de evaluación o de comentario en base a esto, ¿no? Entonces tenemos estas posibilidades desde el punto de vista de lo que ustedes quieran hacer. Una es generar, por así decirlo, una conversación alrededor de un tema, alrededor de su persona, alrededor de su profesión. Y la otra es la de poder publicar contenido y en base a eso generar, pues, por así decirlo, como una notoriedad, una relevancia como referente. Si bien ahí están estas dos lógicas, ¿no? En ustedes van a ser indicadores de un contenido y la relevancia se va a dar en base a la recepción de ese contenido y en la otra, o sea, lo que tiene que ver con Facebook, con Instagram, con Twitter, la orientación está más centrada en lo que va a ocurrir alrededor de ustedes, ya sea por el contenido, ya sea digamos, por la persona en sí, por el tema, quizás a veces no por el contenido en sí, sino porque están tocando un tema muy importante, entonces ahí se genera algo. Después, hablando ya básicamente dentro de cada uno de esos medios, están los formatos o las formas en las cuales ustedes pueden generar esto que les hablaba, ¿no? La información que le van a bajar al usuario. Todas estas plataformas, salvo YouTube y TikTok, que son plataformas de pantalla, permiten la creación de publicaciones de texto, ¿no? Ustedes pueden generar contenido de texto, ya sea texto dentro de una imagen, como los recordatorios que generalmente se ven ahora que son bastante virales, o una publicación de texto en donde van a tener la posibilidad de hacer, digamos, puede ser un descargo, un comentario, una recomendación. Obviamente que también acá, siempre en lo que es redes sociales, se tiene muy en cuenta lo que es la experiencia de la persona que está recibiendo esa información. Entonces, mientras ustedes puedan de alguna forma combinar estos recursos, la imagen, el texto, el video, eh, los GIFs, que son videos animados mucho más cortos, van a tener un mejor alcance, una mejor percepción, van a generar otro tipo de contenido. Entonces, esto también forma parte de cuando uno encara una red social, cuando uno dice, bueno, voy a empezar a publicar en Facebook. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Y lo vas a hacer a través de publicaciones solamente de texto, donde vas a dejar un consejo, un tip, o donde vas a advertir sobre algo, donde vas a compartir una noticia, o también vas a generar un contenido propio en el sentido de subo una foto mía, subo una foto de un cuadro, subo una imagen con un esquema que yo mismo generé. Entonces, ahí lo importante siempre va a ser que ustedes se consideren, por así decirlo, consumidores de su contenido, entonces generen una buena evaluación y obviamente publiquen lo que consideren que mejor puede rendir para el usuario que ustedes están pensando en su cabeza que va a recibir el mensaje, ¿no? También tienen las dos posibilidades que ofrece Instagram hoy y que están bastante en auge, que tiene que ver con los cuestionarios. eh, los cuestionarios básicamente son una apertura de preguntas y respuestas al público de la audiencia que nos sigue, en donde ustedes pueden generar conversaciones, como les decía, o charlas a través de, bueno, hoy dejo abierto el cuestionario, esto se hace a través de lo que son las historias, eh, y plantean, por ejemplo, bueno, pueden hacerme consultas sobre salud bucal. Entonces van a tener la posibilidad de recibir desde los usuarios mismos y ustedes seleccionar qué preguntas publicar, obviamente, digamos, no es que va a estar abierto a todo el público, ustedes eligen qué publicar y qué responder, van a poder responder consultas sobre salud en ese sentido y las van a poder publicar después en las historias. Entonces, este es un buen método que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que no es pago en las redes sociales es un buen método para generar un alcance
y notoriedad, ¿no? Esto de abrirse a que el público te haga llegar una consulta, te haga llegar un comentario, alguna duda, alguna inquietud. Eh, Hoy en tiempos de pandemia esto está rindiendo mucho porque si es algo que después vamos a ver más en detenimiento con otras aplicaciones, está esta idea de que, bueno, no tengo la posibilidad de ir al profesional, entonces quiero poder consultarle algo que capaz yo tengo una idea sobre que es una consulta mínima o es una cuestión simple, entonces, bueno, ¿desde qué lugar? ¿Y quiénes son los profesionales que me pueden recibir esta consulta? Entonces, este tipo de formato, por así decirlo, es un formato que les va a permitir esto, ¿no? Generar acercamiento. Obviamente que siempre todo este tipo de acciones están limitadas por el alcance que ustedes puedan tener y eso tiene que ver con la cantidad de seguidores. Entonces, siempre piensen que es importante que todo el contenido que ustedes generen también al mismo tiempo, además de generarles likes y generarles comentarios y interacciones, vaya generando un crecimiento de audiencia, ¿no? Y esto está pensado en esto, ¿no? En decir, el contenido que yo voy a armar no es solamente para las 50, 100, 300 personas que me siguen, sino también para quien no me está siguiendo y le voy a dar una posibilidad y bueno, decir, esto es importante, lo que está comunicando, voy a seguirlo. Y después tienen la posibilidad de los lives. Básicamente es esto que estamos haciendo hoy acá en vivo y en directo, es hablar sobre un tema, generar un espacio para que los usuarios en directo puedan hacer comentarios, puedan hacer algún tipo de apreciación y ustedes directamente se encarguen a través de lo que es la transmisión o el streaming, eh, de hacer digamos, ¿cómo se podría decir? Un programa de contenido en un determinado tiempo. Los lives generalmente los que mejor rinden son los de Instagram, se pueden hacer en YouTube, se pueden hacer en Facebook y también se pueden hacer en TikTok, pero bueno, por una cuestión de uso de plataforma y de que la gente está muy acostumbrada a ver lives en Instagram, hoy son los lugares más recomendados, es el lugar más recomendado. Bueno, seguimos avanzando. Ahora, slide. Voy a dar la palabra a nuestra compañera Cir. Hola, muy buenas tardes. Agradecida por esta invitación. La verdad que me contenta mucho cada vez que hablo en las redes sociales. Chirlana, me parece que se cortó el audio, porque no se estaría escuchando. No sé si quieren probar ahí con el micrófono de Sebas para ver si. ¿Me escuchas? Hola, Yo ahí escucho, ¿ahora? sí, ahí escucho ambos. Ay, disculpe, me emocioné y seguí. Ah, está perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, la relación de la medicina y social media hoy más que nunca está más afianzada, porque si bien desde el principio los profesionales de la salud lo usan para mantenerse actualizados en su profesión y compartir y publicar información en las redes de conocimiento, además es una nueva forma de comunicación y seguimiento con los pacientes. En las redes sociales en la década del 2000 cambió la vida de todos. Es decir, por primera vez en la historia, emisores y receptores tienen acceso a las mismas herramientas de comunicación. Eso para nosotros los comunicadores es en la máxima libertad posible. O sea, las audiencias han tomado la palabra y el poder. Ya se acabó el esquema unidireccional de los medios tradicionales que se emitían los mensajes y iba a un receptor.
no había ese feedback. Ahora todo eso cambió. Y cambió de tal manera que ahora, con la pandemia del COVID, marcará un antes y un después en el uso de plataformas en todos los ámbitos. Y la medicina es una de las principales áreas más impactadas. Obviamente porque estamos a un fenómeno global de salud pública y todos los ojos, todas las miradas están centradas en esta área de la profesión, que es de la salud. Y ha sido tanto el impacto que desde que empezó, se declaró como pandemia, la búsqueda de información sobre este virus se incrementó 400%. O sea, la gente se volcó a internet a buscar información de esto. Eso es lo que más se hablaba y se habla actualmente. Y además de eso, además que se incrementó la búsqueda, se incrementó el tiempo que la gente pasa ahora en internet, de 4 horas más o menos a 6 horas. Y de las cuales la mitad están en redes sociales. Claro, esto motivado que con el confinamiento, pues entonces estas plataformas más la televisión ha sido parte ahora de la rutina. En cuanto a la circulación de la información, la proporción que usa cada uno como forma de obtener noticias, el social media, por ejemplo, en este cuadro de Reuters, nos dice que el tercer lugar donde más se obtiene o van a buscar es el social media, con el 63% en España, que es un país que es el mayor consumidor en este tipo de plataformas, en Surcorea 51 y en todos los países, Estados Unidos y Alemania, un menos ronda. Y Argentina, que lo incluyen aquí, es muy superior a todas. Claro, Argentina lo incluye por el tiempo tan atípico que tenemos ya nosotros acá en cuarentena, uno de los más largos. Y además de la penetración tan fuerte que tiene Internet acá y el uso de redes sociales que hace el argentino. También podemos ver en una gráfica que siguen siendo en casi más del 90% los médicos, los expertos, las principales fuentes de información confiable. Pese a toda esta desinformación, intoxicación, como le llamamos en la comunicación, de tanta información que hay de todo, o en la infodemia, como se llamaba hasta ahora, las personas del público siguen confiando en los profesionales de la salud para los temas que tienen que ver con este contexto, seguidos de las organizaciones y los medios de comunicación, que ahí se incluyen las redes sociales. Entonces, ahora la gran pregunta es cómo podemos aprovechar las redes en este contexto y proyectarse como profesionales. La primera pregunta que hay que hacer es cómo estamos usando, cómo ustedes usan las redes. De forma personal, tienen abierta alguna cuenta. Es un proceso primero de exploración, de conocimiento, de ver qué es lo que se están haciendo ustedes. La primera red social que traigo acá como ejemplo es Twitter. Twitter ha sido la plataforma y la herramienta por excelencia para los profesionales de la comunicación. Antes de la pandemia es la plataforma más usada. Es porque Twitter es información al 100%, la actualidad, la instantaneidad, el minuto. Ahora las informaciones, las últimas noticias ya no lo dan los medios, lo dan primero por Twitter y luego los medios lo replican. Entonces eso hace que las personas se aboquen a esta plataforma a resolver, a buscar ayuda, a buscar esa información que les pueda entonces responder a sus interrogantes. Entonces, profesionales particulares, centros privados y clínicas especializadas han sumado en este contexto a través de las consultas solidarias, sobre todo. Esto lo vimos principalmente en España, donde la movida en Twitter es muy grande y sobre todo los profesionales de la salud, en todos se volcaron a dar su ayuda, a ver cómo podrían dar una mano ante tanta desinformación,
ante tanta demanda de conocimiento y dar una mano para dar de alivio a este confinamiento que no dejaba ir a una consulta médica presencial. Y traje aquí varios ejemplos de cómo algunos médicos utilizaron sus redes sociales para buscar, para dar ayuda. Por ejemplo, esta pediatra española colocó: como muchos sabréis, soy pediatra, si tenéis alguna consulta pediátrica que no requiera atención urgente, os puedo ayudar, estaré encantado de hacerlo. Cuando ella colocó esto, dijo que contestó más de 600 mensajes, la mayoría por privado. La mayoría eran miedos, preguntas acerca de la posibilidad de retrasar vacunaciones, de qué ocurre por estar encerrados 15 días, dudas de cómo hacer superiores, y cómo afecta, claro, el coronavirus a los niños. O sea, además de esta coyuntura donde los médicos salen a ayudar y dar una mano, también van más allá de seguir cultivando esta red, de dar contenidos, de dar tips, de dar consejos y de responder las consultas de los pacientes, aquellas consultas claramente que se puedan resolver por esta vía, mientras puedan llegar y concretar una consulta presencial con el médico. De verdad que les aconsejo que prueben Twitter de primera instancia para poder ustedes tantear su audiencia, de ver de lo que se está hablando, y de verdad que les va a parecer muy intuitiva y no se van a arrepentir. Facebook, como segunda plataforma preferida para poder ofrecer consejos, recomendaciones y compartir artículos científicos. Tanto Twitter como Facebook e Instagram son las principales redes sociales por excelencia más consumidas a nivel global. Facebook, en este caso, les traje algunos ejemplos, como algunos médicos lo han podido dar uso y buen uso y han sabido aprovechar esta red en este contexto. Este es el doctor Jesús Garrido, es un español también, un pediatra español, que en este proceso, en este contexto, ofrece asesorías por esta vía. También creó una app y una línea de WhatsApp para asesorías también a los padres. Claro, ya él ya viene con tiempo en esta red, ya tiene años cultivándola, tiene su audiencia, tiene comunidad, pero además de eso, pues, se adapta a este contexto y va un poco más allá de dar su apoyo y su ayuda y líneas gratuitas para que las personas puedan consultarle. Recordemos que España fue un país bastante golpeado por este virus, y también una cuarentena obligatoria muy férrea. Entonces, bueno, por esa vía se pudieron resolver muchísimas consultas que no evitaban emergencias. Entonces, es una excelente red social también para poder compartir contenido y sobre todo los consejos y artículos científicos. Llegamos ahora a Instagram y empecé por los live porque son ahora la sensación y el boom. El boom porque es el formato digital nativo de esta red. Muy sencillo de usar, muy intuitivo, y está habilitado para todas las cuentas. No hay restricción por cantidad de seguidores para hacerlo. Si no tienes cuenta en Instagram y la abres desde el minuto 1, puedes crearlo, puedes hacerlo. Claro, la idea es tener pues tu comunidad para que te puedan escuchar. Y en este contexto también se ha volcado a responder consultas, dudas en un espacio máximo de 1 hora. Y eso lo vemos en todas las cuentas. Vemos, por ejemplo, a las asociaciones médicas que convocan, que ofrecen sesiones en vivo para la comunidad, invitan a todos los médicos para aclarar las dudas, las consultas.
y hacen cientos de respuestas. Y también vemos como médicos antes no usaban mucho esta red, ahora están más animados a, a informar, a avisar que va a haber un vivo, de qué van a hablar, por qué van a hablar, y bueno, han estado bastante activos en este sentido. Con los slides tenemos este ejemplo de lo que hacemos nosotros en Saber Te Da Aire, que es una cuenta de GSK. Aquí hemos tenido resultados maravillosos porque a partir de abril inauguramos una sección con los mismos médicos ante la demanda de las personas de más información, de ese contacto con los especialistas. Y de verdad que la participación de la audiencia, de la comunidad, fue fenomenal. Es increíble cómo las personas participan, preguntan, y para los médicos también, que fue algo nuevo para ellos, pero que lo supieron rondar y tratar buenísimo, se quedaron encantados. Al principio estaban un poco nerviosos, todo, con de primera vez, pero ya después le quedan las ganas de seguir haciéndolo. Entonces un poco los tips para hacer esto es dar una breve introducción de lo que se va a hablar, no más de 20 minutos, por ejemplo, para que luego quede el tiempo restante, que es máximo 1 hora, para las preguntas, porque en sí ese es el propósito de que la gente participe y responder sus consultas. Así que les invito a que lo intenten, dejen su cuenta y si no lo tienen, pues abran una cuenta en Instagram y empiecen con los vivos. La otra, aparte de los vivos, que están siendo muy aprovechados en este contexto, es en los feeds. Son los que vemos cuando scrolleamos a las cuentas que seguimos, todas esas informaciones que vemos ya sea en imágenes o videos. Los odontólogos, pediatras y ginecólogos han aumentado su publicación en esta coyuntura, en esta investigación hecha para presentársela a ustedes. Me quedé gratamente asombrada de cómo transmiten la información, cómo llegan a los pacientes, cómo responden, porque de eso se trata, ¿no? De poder generar esa conversación, esa conexión, esa interacción, porque no solamente es difundir la información, un consejo médico, sino en la respuesta, del entendido, que es respondida a la persona. Y además de eso, también se siente la persona que es importante y que cuenta con alguien más allá. Y ahora en este punto hay aislamiento que cada vez se extiende más, es más importante sentir una conexión humana, así sea virtual. Uno de los ejemplos que también le quiero traer, además de los consejos, tips y que ofrecen y que son recomendados que lo hagan, ir más allá y también dar o dar a conocer la parte humana, porque al fin y al cabo todos somos humanos y no somos robots. Tampoco la idea es que publiquen sus intimidades ni nada por el estilo, sino que también es bueno compartir las aficiones, algunos hobbies, algunas pasiones para poder conectar con la persona, con lo que están detrás de la pantalla. Este post de la pediatra Sabina, pediatra de agricultura, me gustó mucho, lo quise traer de ejemplo, porque ella compara lo de la película de Nemo como el crecimiento de los niños, ¿no? Y ahí un poco está también diciendo que es una persona común y corriente y que está mostrando por su película favorita. Y dice que una de las mejores es que ilustra algo que pasa muchas veces por día cuando los niños crecen y se vuelven más independientes. Me pareció fabuloso ese posteo y fue un video de la escena. Ahí pueden ver que tiene 23.000 reproducciones
y más de 300 comentarios de la gente diciéndole que también es una película favorita. O sea, ahí ya genera un poco más de conexión y se sale un poco de la estructura, del estrés diario que vive la gente y después sacar una sonrisa al paciente que está detrás. Igual con este post del cambio de pañales, que dice que se tuvo que colocar a su niño, al juguete de su niño para que se lo dejara cambiar. Y fue un tip efectivo. Entonces, bueno, jugar un poco también con estos contenidos creativos. Pasamos entonces a la última red, que es la sensación del momento, TikTok, que si bien es una red que está dirigida para una audiencia joven, niños a partir de 13 años, adolescentes, los profesionales de la salud están allí cada vez más. ¿Por qué? Porque había mucha información, basura, por decirlo de esa manera, que los niños y adolescentes se lo estaban creyendo. Y más con lo que tiene que ver el cuidado de los niños y adolescentes. A veces son, a veces no, todos somos así en la juventud, que no le hacemos caso y creemos lo que nos dicen. Entonces, bueno, incluso las organizaciones mundiales como la OMS, la Cruz Roja, UNICEF están acá. Institutos públicos de salud también están acá. Para eso, para llevar luz en el túnel y para poder conectar con el joven y orientarlo. Aquí hay una frase muy buena de la doctora Nolia Prince, que es una anestesióloga estadounidense, que está en TikTok recientemente y cuenta que para ella es la forma de ser accesible y transparente y conectarnos con las personas. Con estos videitos cortos que parezcan atractivos a los chicos, han logrado entonces por medio de estos videitos que pueden parecer un poco graciosos al inicio, poder dar la información dura luego y lograr su atención. Aquí traes algunos ejemplos de cómo pueden hacer llegar la información en TikTok, cómo han hecho instituciones y como han hecho también médicos y cómo no deben hacer un caso típico de lo que no se debe hacer. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la información dura de cuando empezó la pandemia, que subían a esta plataforma cuáles son los síntomas de una manera amena, fresca, para que pudieran conectar con estos jóvenes. Y también está el lado lúdico para poder conectar y que puedan centrarse en lo que se le quiere transmitir, que es una información que a veces para ellos puede parecer aburrida, pero que es sumamente importante. Este es un ejemplo reciente, no tiene una semana, que es un desafío de médicos que se hizo viral, increíble la cantidad de compartidos que tuvo. Fueron dos médicos de un año de graduado y el otro de 20 años de experiencia, que se midieron para demostrar quién es el más veloz escribiendo paracetamol en una receta médica. En 2 segundos, el que tenía más experiencia, 20 años, le ganó al más joven. Entonces, esta iniciativa que, que puede parecer tan simple, enganchó a tanta cantidad de jóvenes para que ellos después les dijeran que no se debe automedicar, dependiendo de los síntomas, y lograron efectivamente el mensaje de una forma graciosa, creativa y espectacularmente lograda. El otro ejemplo que es el que no se debe hacer es si hay médicos acá de Colombia de saberlo porque fue un escándalo. 9 médicos colombianos fueron despedidos por subir en TikTok un video donde recrearon la escena del Titanic.
Entonces, si bien todos somos humanos, tenemos vida y tenemos humor y podemos sufrirlo, el punto está de que lo hicieron en un hospital, exponiendo los equipos, exponiendo la sede, exponiendo el nombre. Entonces, bueno, de verdad que ahí ellos erraron enormemente y es algo que, bueno, que es lo que no se debía hacer. Si querían hacerlo, bueno, háganlo en otro escenario, en su cuenta personal, lo comparten entre sus amigos, pero no en el espacio y como iniciar. Y bueno, llegan los famosos memes, es que lo vamos a encontrar en todo este ecosistema digital, más que sobre todo en TikTok, en Facebook y en Instagram. Encontré estos dos relacionados a los odontólogos, creo que son la mayoría de los doctores que están conectados, publicados por propios odontólogos, ¿no? Bueno, aquí puede haber un poco de polémica de si se debe o no usar en sus redes. Bueno, todo depende del tono que ustedes les quieran dar al perfil. Tono netamente profesional, si es un tono personal cercano con el paciente. Podemos con estos memes adaptarlos, por ejemplo, a algunas enfermedades para poder explicar las diferencias, puede ser, y también un poco al humor, pero siempre teniendo en cuenta el sentido común, hasta dónde se quiere llegar, qué quieren lograr, pero evidentemente esto siempre va a estar y va a sacar la sonrisa en la comunidad, porque al fin y al cabo las redes sociales la gente va un poco a distraerse. Si bien va a buscar información, se va un poco a desconstructurar de todo el estrés que vive diariamente y a irse un poco y a compartir y a ser humano. El motivo de por qué están las redes. Sebas, dinos tu experiencia que es un consumidor neto de memes. Sí, bueno, yo la verdad que en ese sentido, creo que se me desactivó la cámara. Ahí va. No, y en ese sentido, también teniendo en cuenta que ustedes van a estar trabajando dentro de ecosistemas como decía Sirlene, en donde conviven diferentes formas de información. El humor, obviamente, que es algo que nosotros lo tenemos muy presente y que creo que ayuda bastante a la viralización y a que los contenidos tengan mucho más impacto, pero siempre hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el tono con el que ustedes deciden encarar la comunicación. Y con lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? ¿De qué forma ustedes quieren llegar al usuario? ¿De qué forma ustedes quieren comunicarse con el usuario? Va a determinar un montón de veces si estos contenidos son o no compatibles en sus perfiles. Eh, yo creo que, como decía Sir, que son importantes, que forman parte del hábito de consumo diario. Cuando hoy nosotros nos encontramos en las redes sociales pasando tiempo, ya sea por una cuestión profesional o por una cuestión netamente personal, nos chocamos con los memes todo el tiempo. Y nos chocamos con diferentes tipos de memes o de chistes eh, que pueden ser obviamente altamente ofensivos o que pueden ser chistes que realmente cumplen su objetivo de hacerlos reír y de pasar un buen rato. Yo ahora se me viene a la cabeza muy rápidamente las infografías que hoy están circulando, que tienen mucha validez para lo que es explicar diferentes situaciones, fenómenos, que no son tan fáciles de bajar a lo que es el común de la gente a través de una información o de un video muy cargado. Entonces, se hacen a través de una infografía, ¿no? Y esta infografía puede repetir con recursos humorísticos o recursos un poco más descontracturados para explicar algún tipo de fenómeno. Entonces, desde ese lado, yo creo que es importante que los tengan en cuenta y que si se topan con algo que ustedes digan, bueno, la verdad que esto es algo que sucede a menudo, que me relaciona con el paciente, generalmente
este tipo de memes que tienen que ver con la medicina siempre hablan desde el lado de lo que el médico ve que el paciente o de qué forma el paciente se representa ante ellos, ¿no? Ya sea desde la parte de los miedos o de cómo se acercan a la consulta, hasta lo que termina sucediendo a veces en las interacciones dentro de la consulta, ¿no? Eh, entonces, nada, mientras uno pueda respetar cuestiones que tienen que ver con que en las redes sociales nos vamos a encontrar con audiencias muy grandes y donde vamos a encontrar un montón de formas de ver, por así decirlo, los ámbitos, ya sea el ámbito de la medicina, como el ámbito personal o el espacio público, eh, está bien compartirlos. O sea, yo creo que forman parte de esto, ¿no? Y lo que decía Sirlen de un espacio de acercamiento ya no tanto del profesional al paciente o del profesional, el divulgador científico, el profesional eh, que comparte información relevante, sino también de esto, ¿no? Del ser humano que tiene un tiempo para reírse, sobre todo lo que decíamos hoy, ¿no? Dentro de este contexto de pandemia que estamos atravesando, hay una sobrecarga de información, hay más horas, se pasa más tiempo frente a las pantallas, entonces está bueno poder dedicarle, por así decirlo, un rato, un tiempo a despejar la mente, a pensar en otras cosas, a sentirse quizás un poco menos estresado. Entonces, es un consejo que generalmente hoy está muy en boga, esto de, bueno, dosificar los tiempos de consumo de información netamente relacionada a la pandemia y hacer algún tipo de otra actividad, capaz mismo dentro del ecosistema digital, pero hacer otra cosa. Bueno, esto es una buena forma de que ustedes puedan compartir y seguir en contacto con el paciente o con el usuario sin estar siempre hablando, o por así decirlo, sin estar siempre refiriéndose al mismo tema. Entonces, bueno, seguimos adelante. Y acá vamos a hablar de algo que está muy presente en lo que es las redes sociales y que ustedes seguramente lo tendrán recontra visto, que es el tema de la publicidad y de cómo quizás a veces una interacción cotidiana está todo el tiempo presente la publicidad, ya sea desde el feed de Facebook, ya sea desde lo que vemos en YouTube a veces que estamos viendo algún tipo de contenido y nos empiezan a saltar las notificaciones de publicidad. Entonces, la idea acá básicamente también es que entiendan un poco cuál es la lógica con la cual se arman estas estructuras o estas estrategias de campaña para que después en algún momento, si ustedes consideran que lo que generaron en las redes sociales tiene un valor como para comunicarse por fuera de lo que es la audiencia propia, o sea, la gente que nos sigue, lo puedan emplear, ya sea por una cuestión autodidacta por ustedes mismos, las plataformas hoy les ofrecen la posibilidad de poder promocionar su contenido y lo pueden hacer directamente desde el mismo Facebook, desde el mismo Instagram. YouTube tiene su plataforma quizás un poco más separada desde este lado, pero después, por ejemplo, en Twitter también lo van a poder hacer desde la misma plataforma. Esto es decir, bueno, este contenido que yo acabé, que publiqué ayer, por ejemplo, y que funcionó muy bien con mi audiencia, lo puedo promocionar, puedo pensar en que quizás hay gente que no me conoce que también va a reaccionar de la misma forma. Entonces, algo para tener en cuenta dentro de lo que es el marketing es que ustedes siempre le van a estar hablando o le van a estar compartiendo este tipo de contenido a una audiencia que va a estar determinada por ustedes mismos o por la persona que en todo caso le lleve adelante lo que sería la publicidad en las redes, ¿no? Eh, Básicamente, ¿cuál es el objetivo siempre que uno haga marketing? Es tener esta herramienta o esta posibilidad a través de lo que es la publicidad paga, de llegar a una audiencia mucho más grande que la que nosotros tenemos, pero también mucho más definida. ¿Y esto qué quiere decir cuando hablamos de definida? Es que hay diferentes rasgos de esa audiencia que van a estar segmentados para que ustedes puedan, por así decirlo, llegar a la persona en el momento y en el lugar adecuado con el mensaje que ustedes generan, ¿no? Y pensándolo también desde el punto de vista del mensaje, ¿no? O sea, yo genero un mensaje que ya está segmentado para un tipo de público. En todas estas plataformas de las que venimos hablando, tanto Instagram como Facebook, como YouTube, como Twitter, como TikTok y como LinkedIn, ustedes van a poder segmentar estas audiencias desde estos tres ejes.
Estos tres ejes obviamente que no son independientes, pueden ser combinables a placer de ustedes, o sea, si ustedes en algún momento piensan solamente llegar a un público dependiendo de la ubicación geográfica, lo pueden hacer. Si quieren, además de que puedan llegar a través de la ubicación geográfica, agregarle algún tipo de interés, y acá yo tomé algunos intereses que están presentes en las plataformas, por los cuales ustedes pueden llegar a un público mayor y que, digamos, piensen que, por ejemplo, el segmento de salud como interés también se divide en subsegmentos que tienen que ver con especialidades médicas, con diferentes tipos de patologías, con diferentes cuestiones relacionadas a la salud, como por ejemplo la respiración, el ritmo cardíaco. Hay cuestiones que están ahí presentes dentro de las segmentaciones de audiencia que las van a poder usar y que les van a ayudar a lograr esto, ¿no? Un público mucho más definido, mucho más centrado quizás en lo que ustedes quieran comunicar. Eh, Hoy hablábamos con Sirlene sobre el tema de, bueno, qué tipo de profesionales van a participar en la charla. Y Sirlene me decía que iban a haber muchos profesionales que tienen que ver con la odontología. Entonces, algo importante en ese sentido tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, yo voy a llegarle a una audiencia que quizás está preocupada o que está atenta a los temas que tienen que ver con la salud bucal, o que fuma, por ejemplo, ¿no? O que tiene algún tipo de, eh, digamos, por así decirlo, relación laboral que está vinculada a la imagen, ¿no? Y a la buena presentación personal. Entonces, ahí ese tipo de intereses ustedes los pueden encontrar, los pueden definir y les pueden generar una audiencia determinada, así se llaman, para que ustedes después, cada vez que hagan una publicación, les puedan estar accediendo a esta audiencia continuamente con su contenido. Después tenemos los datos demográficos, que obviamente son los datos que definen quizás de mejor manera todo lo que ustedes plantean o presentan. ¿Por qué? Porque los pueden hacer a través del género, a través de la edad, a través de diferentes tipos de eventos que se van presentando en la vida de las personas, como pueden ser desde un trabajo nuevo, la mudanza, el nacimiento de algún hijo, la posibilidad de viajar o no al exterior. Hay este tipo de datos que también están presentes en las redes sociales y que definen a los usuarios, son los que le van a permitir, por así decirlo, cuando ustedes empiecen a trabajar los mensajes o los contenidos que vayan haciendo en base a un determinado público, eh, para, por así decirlo, afinar el lápiz, ¿no? Y empezar a generar algo que quizás no está pensado para todos, sino que tiene que ver con un tema específico, tiene que ver con una situación social específica, tiene que ver quizás con la profesión de uno y lo que uno realmente quiere comunicar. Entonces, esto es quizás el principal objetivo y la principal herramienta dentro del marketing para lo que es la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir, pues obviamente cualquier pregunta, duda, vamos a aclarar. Seguimos. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con las herramientas que están por fuera de lo que son las redes sociales, que son bastante importantes por una cuestión que tiene que ver con que ustedes, eh, cuando un usuario llegue al perfil de cada uno, lo más probable es que investigue por fuera de las redes sociales, que trate de recabar información sobre qué tipo de profesionales son, qué opiniones tienen los demás usuarios sobre ustedes. Entonces, algo que yo creo que es fundamental y que hace también mucho a la imagen de los profesionales de la salud y a cualquier tipo de profesional que hoy quiera mostrarse en el mundo digital, que es el sitio web. El sitio web, además de darle la posibilidad de generar, por así decirlo, la posibilidad de tener una imagen como una carta de presentación mucho más orientada a lo que ustedes quieren comunicar. Tengan en cuenta que las redes sociales son plataformas donde ustedes tienen que adaptarse a lo que la plataforma les da como posibilidad de comunicación. En el sitio web ustedes tienen todo esto abierto a que ustedes puedan realmente generar el contenido que quieren mostrar y de la forma en la cual quieren mostrar. Acá yo les traje un ejemplo del sitio web de una personalidad médica acá en Argentina que es bastante conocida, que más allá del trabajo de esta persona y de este profesional, me interesaba mucho cómo estaba comunicado el sitio.
y cómo también transmite cierta seriedad y profesionalismo desde de cómo se organizó la información. Algunos beneficios, además de esto que les mencionaba recién, que pueden brindarle el sitio web, eh, tiene que ver con el contacto con el paciente. Las redes sociales hoy son un lugar que se podría conseguir de ámbito público. Entonces, muchas veces el paciente se va a sentir limitado o, por así decirlo, eh, sin la posibilidad de poder realmente contactar con ustedes o generar un contacto, porque hay una desconfianza atrás de las redes sociales sobre quién mira los mensajes, quién los recibe. Entonces, tener un sitio web les va a dar esta posibilidad de que si un paciente realmente se interesa en la profesión y en el servicio que ustedes brindan y en las prestaciones que les podrían dar a futuro, se puede acercar a través de un sitio web con un formulario de contacto y generar un contacto a través de un mail o de un teléfono y hacer una consulta, pedir un asesoramiento. Y esto a ustedes también les va a dar la posibilidad de empezar a generar otro tipo de contacto con los usuarios que tiene que ver ya con lo más privado, que son los correos electrónicos, y donde ustedes van a poder también empezar a interactuar con ellos a través de este ámbito que obviamente les va a generar mucha más, por así decirlo, empatía hacia el paciente, porque bueno, ya es otro lugar, ¿no?, de expresión. Ahora después Sir les va a explicar sobre la app. Básicamente lo de las apps, ahora no sé si te querés comentar, pero acá para ir resumiendo un poco, porque nos estamos quedando cortitos, las apps de telemedicina hoy son una herramienta muy importante, no solamente como profesionales, sino también para las prestadoras de salud, porque les da la posibilidad a los usuarios y también a las personas que quieren contactarse con los médicos y no pueden, ya sea por una cuestión coyuntural o por una cuestión personal, salir a la calle y ir al consultorio, están funcionando muy bien, están teniendo rates de descarga bastante altos, o sea, las personas y los profesionales están comenzando a darle movimiento, digamos, a este sector de la comunicación médica. Obviamente que es algo que tienen que tomarse con mucha seriedad porque hay un montón de aplicaciones, hay un montón de personas buscando información, entonces hay que pensar un poco, aquí, como decimos, parar la pelota y ver qué tipo de aplicaciones queremos utilizar, de qué forma nos queremos contactar con el paciente, si realmente es necesario hoy tener este tipo de servicios incluidos dentro de nuestra cartilla, y si el prestador médico se los ofrece, bueno, tomar los recaudos necesarios como para cuidar nuestra privacidad y la privacidad del paciente, porque bueno, todo este tipo de cosas van a estar presentes en la interacción diaria, digamos, con los pacientes, ¿no? Bueno, para cerrar y muy brevemente, les hago acá un pequeño punteo sobre los aprendizajes que podemos tomar hoy de esto que veníamos hablando. Eh, Básicamente tiene que ver con esto de que en cada medio ustedes van a encontrar un patrón de uso universal, o sea, las personas generalmente tienen una actividad conductual muy determinada por dispositivo. Los usuarios de Instagram interactúan de una forma, los usuarios de Facebook lo hacen de otra. Entonces, es importante que ustedes puedan ver dentro de esos usos de aplicación cuál es el que mejor les viene a ustedes. O sea, dentro de los ritmos y de las posibilidades personales de publicar y de estar presente, cuál es el que mejor se adapta. Obviamente que me parece muy importante que ustedes puedan definir, como lo hablaba hoy Silene, una línea editorial, una forma de comunicar, que la van a tener que mantener en el tiempo, que la van a poder ir modificando, pero que lo principal es que los pueda terminar de definir a ustedes y que haga que el usuario que se encuentra con la información que ustedes les están volcando todo el tiempo, no vea que hay algo que es diferente o que discierne mucho de lo que se publicó anteriormente. Lo que les decía, en base a esto, tienen que tratar de pensar que quizás no es importante estar en todos los medios, estar en todas las redes sociales, sino elegir el formato y el medio que ustedes hoy sientan más cómodo. Van a ver que el uso de estas plataformas desde este lado, ¿no?, desde el lado del publisher o de la persona que publica información, los va a llevar a conocerla mucho más y a quizás después decir, bueno, ya estoy listo para saltar a otra, o ya estoy listo para ir
y empezar a hacer un poco de marketing sobre lo que estoy publicando. Eso es algo que lo van a ver, tiene que ver con que el uso intensivo de estas plataformas les va a dar estas posibilidades. Obviamente que una recomendación es siempre tratar de trabajar el contenido de calidad y que sea útil al paciente, al usuario o a la persona que ustedes piensen que está tratando de conseguir esa información que ustedes están brindando. Importante y les diría casi esencial a la hora de comunicar, sobre todo para evitarse dolores de cabeza futuros, entender que en estas plataformas van a encontrar un montón de personas que piensan de un montón de maneras diferentes. Entonces, siempre la comunicación va a estar atado a eso, a tratar de, dentro de nuestra audiencia, generar una conexión o un contenido, pero que al mismo tiempo no se sienta desde el lado de la persona que lo lee que se está excluyendo, por así decirlo, a otro sector o a otro grupo de personas solamente por la omisión. Entonces, a veces hay que cuidar un poco esto, las formas, y tener en cuenta que hay un montón de gente que puede llegar a chocarse con tu contenido y que quizás nunca pensaba encontrárselo. Entonces, siempre apuntemos a que la reacción de la persona frente a eso sea positiva y sea valiosa y que no termine generando quizás un problema, porque a veces se generan problemas, uno publica cosas, el público reacciona de una forma y a veces esa forma en la que reacciona es una forma quizás de denuncia, de denostación, entonces estar pendiente de este tipo de cosas a la hora de comunicar es muy importante. Van a ver que es algo simple y que ustedes también, como yo les decía más arriba, van a encontrar que hay formas de comunicar dentro de cada plataforma y que se van a poder ir adaptando a eso y que el público lo va a recibir bien. Eh, Después, obviamente, y para finalizar, algo que me parece muy importante es que la salud, y esto lo digo como persona que googlea casi todo lo que se le ocurre, está muy vinculado a la intimidad de las personas. Y esto es muy importante porque las redes sociales, como yo les decía, son unos ambientes o espacios que por más que uno crea que son íntimos, hay una sensación general o social de que son espacios públicos. Entonces, es muy importante que ustedes a la hora de entablar relacionamiento con un paciente, ya sea a través de una pregunta y una respuesta, la respuesta a un comentario o un mensaje, siempre tengan en cuenta esto de la intimidad y de cuidarse también, digamos, ustedes como personas, o sea, ya no como profesionales, sino ustedes pensando como personas que están dentro de las redes sociales y cómo quieren que ustedes, por así decirlo, pensar en los otros, que los otros piensen en ustedes. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver con esto, de cuidar la privacidad, no solamente del usuario, sino la propia, dentro de las conversaciones que se van a dar en los medios sociales y que van a ver que sobre todo lo que tiene que ver con salud y el contexto se les van a empezar a generar mucho más, o sea, de una forma constante en el tiempo. Van a tener este tipo de interacciones, van a tener usuarios que les van a hacer preguntas, que van a hacer consultas. Entonces es importante que ustedes, cada vez que den una respuesta, cada vez que den una asistencia, cada vez que el usuario les pida algo, siempre estén pensando que eh, todo lo que esté en esa plataforma puede ser usado, ya sea para dañar la privacidad de esa persona como la de ustedes mismos. Bueno, creo que con eso cerramos la exposición. No quiero ir más, creo que llegué justo. No sé si tienen algún tipo de pregunta, consulta que quieran hacernos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la charla. Ahora estoy abriendo ambos chats para ver si hay alguna consulta y bueno, que la podamos abordar ahora. Bueno, acá, una consulta que hacen es ¿con qué soporte aconsejan producir el contenido? Bien. Sí, a ver, básicamente cuestiones que tienen que ver con soporte. Ustedes pueden generar contenido desde el... O sea, es algo que está muy en boga en este momento. O sea, piensen que las producciones audiovisuales
son muy caras y a veces también necesitan un tiempo de producción, un tiempo de preproducción. Si hoy ustedes tienen una idea en la cabeza que quieren llevarla al público y plasmarla de alguna forma, la mejor forma va a ser el celular. Eh, Hay algunas cuestiones que tienen que considerarlas, que tienen que ver con cómo la persona va a ver ese contenido desde su celular o desde su computadora. Entonces siempre es recomendable esto que les decía. Si ustedes están pensando en algo para Instagram, piensen que Instagram es una plataforma que casi el 100% de los usuarios la consume dentro de lo que es el móvil. Entonces el contenido tiene que estar en un formato que la persona lo pueda ver cómodamente sin que nada, se tenga que poner los lentes o tenga que acercarse el celular a la cara para poder percibirlo bien. Entonces ahí está el tema de el celular en vertical, con una buena iluminación. No se preocupen por el tema del audio, los micrófonos de los móviles son micrófonos direccionales que funcionan muy bien y que hasta les permiten quizás en un contexto de no mucho ruido poder diferenciar bien el audio de la persona que está hablando de lo que es el audio del contexto. Entonces, desde ese lado es el mejor formato. Obviamente que el video, desde lo que ya tiene que ver con la popularidad, es el formato que hoy tiene más aceptación y que genera más interacciones, porque es un formato que tiene todo completo, ¿no? Tiene la imagen, tiene el movimiento, tiene el sonido y hasta pueden agregarle texto. Entonces digamos, la estrella hoy. Pero obviamente que también se puede comunicar desde una foto, como decía hoy, se puede comunicar desde un simple texto. Y ya pasa también por el lado de lo que ustedes quieren contar o cómo piensan que puede la persona que está del otro lado eh, percibir eso, ¿no? Por ahí quizás una información con mucho texto se vuelve un poco tedioso, ¿no? Y sobre todo en estos momentos donde hay muy poca gente que lee realmente todo el contenido que se le baja. Entonces, bueno, ahí entra el video a jugar muy fuerte, entran las imágenes, los famosos carruseles, en donde tenés varias fotos que podés ir deslizando y leyendo parte de la información dentro de cada una de las fotos. Ya es una cuestión más de uso y que, bueno, también es una cuestión de descubrimiento. O sea, ahí es algo que yo creo que hay que encararlo con total libertad y pensar eh, en base a lo que uno se sienta cómodo y después ir probando, ir experimentando. Las redes siempre tienen esta cuestión de lo lúdico, que es algo que les marcábamos, que no se va a escapar jamás de la comunicación. O sea, ustedes pueden ser lo más serio que quieran, pero siempre va a haber algo lúdico atrás. Siempre alguien puede encontrar un chiste, puede, por así decirlo, verle algo gracioso. Entonces, piensen también en la producción de contenido desde ese lado, ¿no? Más allá de la seriedad y de lo que uno quiere comunicar, es un poco un juego, un prueba y un error. Entonces, abrirse a eso, no abocarse solamente a un formato, y nada, darle rienda suelta. Perfecto, muchas gracias. Acá consultan también qué red social sería la más conveniente si se desease dar confianza y no verse formal. Bien. No sé Sí, si Irlene, si quieres sí, comentar. sí. Desde el principio, Twitter es por excelencia la más usada por los profesionales de la salud. En particular, es mi red favorita. Allí no solamente se puede compartir la información, sino que es una plataforma ideal para la conversación y la opinión y la interacción. Es formidable lo que se puede alcanzar con Twitter, no solamente desde el punto de vista de la relación con los pacientes, sino que permite al profesional de la salud de crear ese networking con otros colegas de cualquier parte del mundo. Entonces es maravilloso porque pueden compartir, pueden retuitear lo que comente otro colega y ahí se forma una red de conocimiento que es aprovechable al 100% y que el usuario lo agradece porque se está hablando con propiedad, una información verificada, una información que es especializada y avalada por expertos en el tema. Yo les recomiendo que inicien por Twitter. Primero porque es una plataforma muy intuitiva y de 180 caracteres. Muy corta y con eso pueden transmitir en poco espacio lo que quieren.
Además, permite subir videos, permite subir fotos. Entonces, bueno, pero también vamos al punto de que dónde están los pacientes. También pueden hacer la prueba, una breve encuesta con sus pacientes, ¿no? ¿Cuál es la red que más utilizan? Por ejemplo, son pediatras, los padres, ¿dónde están? Están en Facebook, están en Instagram, y también dependiendo del país, porque cada país tiene un mayor uso de la red social. Hay unos, por ejemplo, en Perú se usa más el Facebook, en Argentina también el Instagram, en Venezuela por la coyuntura que está pasando en Twitter, España, Twitter es por excelencia. Entonces, bueno, también un poco también ustedes hablar eso en su paciente o esa red que ustedes quieren llegar, ¿dónde están? Y por supuesto con las que se sientan cómodos, porque eso es importante, no es estar por estar, sino estar donde se sientan cómodos, porque las redes sociales siempre digo que es como una relación de pareja. Hay que nutrirla, hay que con los detalles, publicar contenido diario. Es una relación de tiempo que de la noche a la mañana pues no se van a ganar, no se van a ganar ni seguidores, sino es con constancia, con perseverancia, con disciplina y sobre todo con el interés que tengan de poder transmitir lo que saben, porque todos tenemos algo que comunicar. Y más los profesionales de salud, de toda la experiencia acumulada de años de formación, y más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, que necesitamos esas orientaciones de expertos y que nos guíen. Muchas gracias. Acá hay otras consultas. Bueno, hay varios que están consultando por sus Instagram para seguirlos. No sé si sus Instagram son personales o profesionales, no sé cómo los usan, pero bueno, si no, una cuenta capaz profesional. Porque hay varios preguntando por los Instagram de ambos. Así que si Sí. los quieren Bueno, yo compartir. quiero aprovechar y hacer como que un paréntesis en esto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en las redes, pero es personal, pueden crear una cuenta profesional, dejarla personal como privada y crear una profesional. Ahora, si no quieren perder su usuario, pues bueno, entonces empiecen a borrar o ocultar, en el caso de Facebook, aquellas fotos que puedan parecer un poco, no sé, Privadas. intimidades privadas. Claro, pero dejar aquellas que están con la familia, porque todos tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos padres, ¿no? Y también se ve también la relación que puedan tener y así lo conocen más. Pero es un buen consejo de crear una cuenta profesional, de colocar una buena imagen, colocar una buena biografía concreta de lo que coloca, y empezar por allí a mostrar el día a día, ¿no? De que lo que se encuentran, las cosas que les parecen curiosas, y así va un poco a poco mostrando. Entonces, Sí. bueno, Con respecto todos a... tenemos una doble vida. Yo no sé si llegaría a ese punto, pero no, respecto a lo que son las redes nuestras, si quieren pueden seguir a Brandformance en Instagram y en Facebook. Eh, Ahí van a tener, yo creo que van a tener una buena pauta de cómo poder trabajar el contenido, cómo pensarlo para cada una de las plataformas. Nosotros subimos lo que son nuestros trabajos y cuál es también nuestra mirada con respecto a lo que es no solamente el marketing, sino la comunicación en digital. Eh, y van a tener esta referencia, digamos, desde el punto de vista de lo visual y de las posibilidades para que puedan nutrirse, por así decirlo, y empezar a sacar referencias, ¿no? Porque es algo muy importante, y con esto termino de cerrar eso, que ustedes también vean a las personas a las que siguen y de las cuales pueden sacar cosas valiosas para sus propias redes, desde el punto de vista de cómo lo hacen, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Obviamente que lo que dice Sir es 100%. A veces es mejor tener una cuenta profesional o una cuenta dedicada solamente a lo que es la especialidad o lo que uno quiere comunicar, eh, y no tanto
digamos, mezclarlo con lo personal. Más que nada por esta cuestión, ¿no? A veces uno quiere subir fotos de un hijo, quiere subir fotos de un momento de una familia y capaz no lo quiere compartir con toda la audiencia. Entonces, volviendo a esto que hablábamos hoy, el tema de la privacidad, son cosas a evaluar a la hora de comunicar, ¿no? Y esto teniendo en cuenta, bueno, capaz uno no lo piensa ahora, pero en un momento llegás a 2.000, a 5.000, a 10.000 personas siguiéndote e informándose a través de lo que vos publicás, y quizás en ese momento ya no da, como dicen acá en Argentina, empezar a publicar contenido privado, personal, porque también te expones a la visión del otro, a la mirada del otro, sobre algo que vos no estás esperando un feedback, por así decirlo, de ese lado, ¿no? Entonces, sí, como decía, sí, es súper importante eso, que lo evalúen, y que bueno, sí, es una cuestión de evaluarlo y de pensarlo bien. Si puedes llevar las dos cosas en una misma cuenta, adelante, hay mucha gente que lo hace, y si no, se pueden crear una cuenta nueva, no hay ningún problema, no es una ilegalidad, y pueden comunicar estrictamente lo que quieren comunicar desde ese lado. Perfecto, muchas gracias. Em, Acá veo una última pregunta. A ver, ¿qué dice? A ver, sí, la última. Que dice, ¿qué tipo de contenido se debe subir a Instagram? Bueno, ¿querés decir, contestar vos o contestar yo? Sí, Instagram es una red de preferencia visual. Eh, las fotos y los videos, las fotos y los videos es clave en esta red. Por ejemplo, ayer comentaba con Sebas, ¿no? En esta investigación que hice para mostrar algunos ejemplos de, de algunas cuentas de odontólogos, que sé que hay bastantes acá. En la tendencia, por ejemplo, es mostrar los, los dientes, la boca y sangre, en algunos casos que vi. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? Si bien es la boca, es el recurso de trabajo, obviamente, hay otras maneras de poderlo mostrar para que no se vea todo el feed de bocas diferentes, sino, por ejemplo, puedes recurrir a mini tutoriales de, por ejemplo, cómo usar el hilo dental, cómo hacer las limpiezas, pero a recurrir al video, no tanto a la imagen. Las imágenes pueden ser un poquito más trabajadas. Hay muchas aplicaciones gratuitas y fáciles de usar de plantillas preestablecidas que puedes usar. Por ejemplo, cómo lavar los brackets. Si, por ejemplo, eres odontopediatra y quieres orientar a los padres, a los niños que usan este tipo de aparatos. Sigue estos 5 pasos para que tu niño aprenda a limpiar sus aparatos por mismo. Entonces, bueno, hay plantillas muy bonitas en estas aplicaciones con este texto y en el copy, que es la parte donde va la descripción, ahí das los 5 consejos. Esa es una opción. Otra opción es hacerlo con una infografía, otra opción es hacerlo con un videito tutorial, pero siempre tratando de que quede lo más limpio y lo más estético. A mí me recuerda mucho unos memes que lo que pasa es que no lo encontré para enseñárselo, que dice cómo es la conducta de las personas en las diferentes redes. En Instagram todos somos felices, todos modelos, todos contentos. Vamos a Twitter, por ejemplo, y ahí cambiamos. Ahí discutimos con todo el mundo, ahí opinamos, somos libres, decimos de todo. Entonces, bueno, cada red tiene su personalidad, tiene su lenguaje. Entonces, en el caso de Instagram es eso, orientarse a piezas estéticas lo más limpio posible, menos texto, más imagen, más videos, para que quede entonces su feed profesional. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, Instagram tiene esta cuestión que empezó siendo como una red para compartir trabajos fotográficos, eh, ya sea amateurs, profesionales. Entonces,
Más allá de lo que puedan ustedes encontrar en Instagram, que obviamente hay gente que pone contenido que es cualquier cosa y que no va quizás con eso, siempre piensen en esto, ¿no? En cuál es el uso de esa red social. Y entonces Instagram tiene mucha preponderancia de las fotos y de los videos breves, muy breves, no más de un minuto, no más de 15 segundos en las historias. Entonces, traten de focalizarse en eso. Obviamente que sí, que cuando hablamos de cuestiones médicas y cuestiones de salud, está el tema de la referencia con la anatomía y lo que hablábamos hoy de cómo este tipo de cosas o este tipo de contenido puede impactar en el usuario. Eh, Obviamente que está bueno comunicar una boca sana, una boca saludable y en contraposición con lo que podría ser algo completamente diferente. Pero también la sobrecarga de ese tipo de información o la sobrecarga de quizás una información médica desde el punto de vista de lo catastrófico, ¿no? Pensando, hay una referencia que es muy interesante, que cuando me duele un dedo lo busco en Google y la primera respuesta del Google es que tengo cáncer. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas, ¿no? El tema de la fatalidad médica. Y eso, desde la imagen, se puede transmitir de una forma mucho más clara que quizás desde el texto. Entonces, si se centran solamente en Instagram, porque es una plataforma que hoy tiene un auge increíble y que está creciendo, o sea, Facebook es la plataforma que tiene más audiencia, pero la que crece continuamente es Instagram. Entonces, piensen en esto, ¿no? Piensen en el uso de la imagen, piensen en el uso de la foto, y piensen que también pueden poner texto en una imagen. Mientras el texto no sea sobrecargado y a nosotros nos queden unas letritas con este tamaño que no las podemos leer ni con el celular pegado a la cara, siempre es bienvenido, o sea, siempre son bienvenidos estos cuadros de texto en donde se baja una recomendación médica, se baja una información importante de salud, se explica algún tipo de proceso, que eso es muy interesante. Por ejemplo, algo que se consulta bastante es cómo son los procesos, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones quirúrgicas. Entonces, generalmente, y sobre todo hablando de lo que tiene que ver con la odontología, es bueno, cómo se trabaja para poner un bracket, ¿no? ¿Cómo son los tratamientos de conducto? ¿Son dolorosos? ¿No son dolorosos? ¿Van con anestesia? ¿Sin anestesia? Y esas cosas por ahí quizás no hace falta hacer un video de un procedimiento de tratamiento de conducto para comunicarlo. Quizás con un par de bullets, como le decimos, o de insights de texto, podemos explicar que es un proceso que más allá de que es invasivo, es un proceso que generalmente va con anestesia, que el paciente no corre ningún riesgo mayor. Entonces, este tipo de cosas siempre, por eso es importante que ustedes lo pongan en la balanza a la hora de comunicarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Obviamente que después, una vez que está publicado, el usuario lo va a recibir y va a reaccionar de la forma en la que el usuario cree pertinente reaccionar, y ya eso pierde totalmente el control de ustedes. Por eso lo importante es esto, ¿no? Evaluarlo antes de hacerlo, evaluarlo durante el proceso y obviamente cuando esté publicado ver qué tipo de generación, digamos, qué tipo de interacción se genera, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá una última consulta que acaba de surgir, que es en temas relacionados a la ginecología, ¿cómo se podría manejar en imágenes? Bueno, con respecto a eso, hay bastante información en Instagram. Yo creo que mientras uno pueda ser claro y pueda trabajar la información de una forma amena, yo algo que destaco siempre y que para mí es lo más importante a la hora de comunicar cualquier cosa, ya sea desde una tienda de zapatos hasta una cuestión que tiene que ver con salud, es el tema de la amabilidad. Eh, entonces, ya cuando el contexto de las redes sociales, con esto que veníamos hablando, generalmente se puede tornar violento, que el profesional de la salud cuando comunica es una persona amable, es una persona empática, o por lo menos se siente eso desde el lado del usuario, no importa el tema del cual se esté hablando. Hay bastante información sobre lo que es ginecología en Instagram hoy, sobre todo por estos nuevos métodos que están surgiendo con respecto a lo que tiene que ver con el control del periodo, ¿no? Tenemos la copa menstrual que acá en Argentina está teniendo un impacto muy grande y que se muestra como una alternativa a lo que son las famosas toallitas femeninas y se está comunicando de una forma bastante interesante. Si quieren pueden buscar en Instagram copita menstrual o copa menstrual y van a ver bastantes referencias sobre este tipo de cosas y hay profesionales médicos hoy
que tienen que ver con la rama ginecológica que están comunicando no solamente este tipo de cuestiones, sino cuestiones que tienen que ver con la salud sexual de las personas, cuestiones que tienen que ver quizás con esto de los controles o chequeos periódicos. Eh, o sea, yo les diría que desde ese lado, y lo que les decía hoy, se tomen el tiempo de entrar a la plataforma que a ustedes les interesa. Obviamente que siempre esto que les decíamos, ahora es una plataforma que tiene mucha popularidad y que quizás ustedes van a encontrar referentes visuales y de contenido mucho más que quizás en Facebook o en otras plataformas como YouTube. Eh, pero nada, es eso. Yo la verdad que les diría que no hay hoy por hoy una limitación desde el punto de vista del contenido para lo que ustedes quieran comunicar. Quizás la limitación pasa desde el cómo lo quieren hacer y cómo el público está acostumbrado a recibir ese tipo de información. Generalmente los públicos están habituados ya, no solamente por el uso de la plataforma, sino por cómo se enteran o conocen las cosas, a verlas de alguna forma. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta y después, obviamente, el contenido es totalmente personal y viene de un profesional que está capacitado y que estudió y que sabe el tema. Entonces, desde ese lado, ustedes si creen importante comunicar algo, lo hagan, o sea, no se limiten, sobre todo si lo hacen desde el punto de vista orgánico y, digamos, de lo que no es publicidad en redes. Entonces, nada, busquen si quieren y es un buen puntapié. En Instagram van a la lupita y ponen odontólogos, tratamientos odontológicos, eh, ginecología, profesional de ginecología, ginecólogos, ginecólogas. Van a ver que les van a aparecer resultados y les van a aparecer contenidos que ustedes van a decir, epa, esto es algo que a mí me interesaría hacerlo de esta forma y acercarme a los pacientes y a los usuarios de esta forma y les va a servir bastante. Algo importante antes de olvidarme y que terminemos, ya que veo que Instagram es la plataforma que más les ha llamado la atención, los hashtags. En Instagram son muy importantes y les van a ayudar desde el punto de vista orgánico a generar alcance que no pueden generarlo desde la cuenta en sí. Es importante que ustedes igual los hashtags los sepan utilizar, porque todo tiene un lado, digamos, un pro y una contra. Pero los hashtags bien puestos, o sea, tener una buena selección, el hashtag es el tema referido, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo trabajo con un hashtag en mi publicación, en la parte donde va el texto, que dice hashtag educación sexual, hashtag ginecología, voy a tener un público que hoy está en esos temas y que está buscando dentro de esos temas, que va a estar presente y que le va a poder llegar mi contenido. Entonces, es importante que los puedan usar, pero siempre, obviamente, y esto es una recomendación, no abusando de ellos porque a veces también te pueden generar interacciones que no son las deseadas. Entonces, elegir bien, otra vez volviendo a esto, ¿no? Los referentes que tenemos y cómo usan esos hashtags para referirse a un tema específico o para referirse a algo mucho más general. Tener ese tipo de cuestiones en mente les va a potenciar mucho más las redes. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por aclarar todas las consultas que fueron surgiendo. Ahí ya veo que en el chat lo único que quedan son mensajes de agradecimiento. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, también muchísimas gracias a toda la audiencia que se conectó y hoy está acá conectada y nos acompaña en todas las charlas que vamos haciendo. Así que bueno, les comento, ya les adelanto que esta charla se grabó para aquellas personas que también escribieron en el chat que se habían conectado tarde y que les interesaría repetir la charla. Prontamente va a estar disponible en nuestra página, nuestro portal de expertos, que aprovecho y se las comparto ya en el chat, así el que quiere la copia es Expertos en Cuidado Oral. Y ahí vamos a estar, ahí la comparto en el chat, en el que quiera, y ahí, bueno, vamos a estar subiendo esta charla como todas las demás. Bien. Bien, gracias, muy amable por la invitación. Esperamos que se repita